Nunca pares de aprender. Sigo pensando, sigo creyendo que es un costo que no deberíamos de negociar. Cuando miramos casos de éxitos, muchas veces vemos el brillo y no siempre vemos la factura de este proceso. Hoy tenemos la oportunidad de analizar el detrás del proceso, de lo que significa realmente construir una empresa. Camilo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Guillo. Feliz de un capítulo más. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buena semana. Este tema que nos has traído vos, contame qué entendés de esto de detrás del proceso, como detrás del proceso, qué entendés de esto de construir y el costo de construir. Pues mira, esto para mí tiene que ver con, de nuevo, múltiples conversaciones allá afuera de la percepción de la gente, ¿no? De, qué fácil esa empresa, cómo lo logró, qué fácil esa idea que estaba para hacerse, ¿no? Pero en realidad es lo que significa construir, ¿no? Que a veces uno no le pone el valor real a lo que significa construir en términos del proceso y de lo que hay detrás en justamente toda esta dinámica. Lo que tienes que renunciar, lo que tienes que dejar a un lado. Y creo que estamos condicionados como sociedad justamente solo a ver el brillo, ¿no? Y hablamos de, pues qué bien le va o qué mal le va a ese negocio, pero no, ¿y qué hay detrás? ¿Por qué le está yendo tan bien? ¿Qué tuvo que hacer durante tanto tiempo para que le fuera bien? ¿Cuáles fueron sus sacrificios? ¿Qué pasa eso a nivel personal? Su familia, sus amigos, sus relaciones, sus planes, sus sueños, ¿se quedaron ahí, están ahí o realmente tuvo que tomar unas decisiones completamente distintas, ¿no? Yo creo que eso es lo que normalmente no se discute, no se habla, no se ve, y creo que vale la pena que nosotros podamos poner esto sobre la mesa y ver qué es lo que está pasando y como que poder tener un poquito más de sensibilidad de cómo funcionan las cosas, de aterrizar y poner los pies en la tierra y que todo el mundo se dé cuenta de no necesariamente es fácil, pero no porque no sea fácil tampoco significa que no se pueda lograr. Solo que hay que ser mucho más conscientes de lo que hay por detrás, ¿no? Exacto. Y entender que si ese es el camino que tú quieres. Wow, vos sabés que tengo una frase familiar que dice: siempre el pasto de mi vecino es más verde que el mío. Es súper importante entender que siempre vemos que el negocio de mi colega, de mi amigo, de mi conocido, de mi vecino, siempre es mejor que el de uno, y siempre uno cree que es más fácil que el de uno. Pero qué tan distinto de la realidad es entender que el esfuerzo que le hemos puesto a nuestros proyectos a veces es más que es más o igual que el que pone cualquiera de nuestra comunidad. Pero tengo una pregunta que es súper importante para gente que nos escucha, y tiene que ver con el hecho de, claro, es fácil entender el esfuerzo que lleva algo una vez que lo empezás a construir, pero ¿cómo lo transmitimos a esa persona que quiere construir, para darle un poco el contexto y que diga, claro, ahora entiendo lo que significa esto? ¿Cómo puede empezar a vivir la experiencia o sentir lo que realmente significa construir? Y si querés traer algún caso de éxito, bienvenido. O sea, lo que significa construir, pues yo creo que, mira, o sea, esto arranca desde, y vamos a irnos a lo básico, o sea, desde el ejercicio de, oiga, tengo una idea y quiero llevar esa idea a la realidad. Ahí tú ya mentalmente estás pensando en arrancar a construir. ¿Cuál es el problema? Que como hablábamos en otros capítulos, fíjate, las ideas no son nada, ¿no? Que ahí es donde fíjate que tiene muchísimo sentido de, yo puedo tener muchísimas ideas, pero si no realmente empiezo a ejecutar y durante el camino en el que estoy ejecutando me doy cuenta que esto no lo planeé, esto no tenía, esto no había forma que estuvieran los planes, pero voy de alguna manera reaccionando y actuando en función de lo que me estoy encontrando, realmente no estás construyendo, solo te estás quedando en la parte de ideación, ¿no? Un poco retomando esa conversación. Ahora, pero si ya decidiste esto es y voy, empiezo y hago, pues empiezas a entrar en una estructura un poco más distinta y más consciente de abrir puertas a universos desconocidos hasta ese momento para ti, ¿no? Entonces ahí es donde te vas a empezar a enfrentar al costo de construir, como decimos por acá, ¿no? ¿Por qué? Porque naturalmente vas a llegar a un punto donde tú dices, pero mira, el capital inicial que yo tenía de este negocio era 100 y ya estamos en 95 y no estamos logrando lo que yo me soñé.
ahí vas a empezar a entender qué pasa cuando no estás llegando a lo que estabas buscando, qué pasa cuando no llegas a sus números y qué pasa cuando ese capital se te está ahogando, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, ¿qué pasa cuando te das cuenta que en ese proceso de construir vas a tener que tomar decisiones y dejar al lado temas familiares, relaciones personales, personas cercanas o actividades con las que naturalmente estabas un poquito más cómodo porque ya no es posible hacerlo en ese momento, ¿no? Entonces ahí entran procesos de dualidades donde se pasan por alto, ¿no? Es como, solo estoy construyendo un emprendimiento, una nueva empresa, estoy trabajando en no, o sea, en la realidad no. Entonces ahí creo que empiezan temas adicionales que yo creo que para cada uno en función de su proceso van a ir saliendo. No es como que sea una regla básica, seguramente unas generalidades, pero en realidad a cada uno le van a ir apareciendo cosas distintas. Por ahí veía un estudio de Berkeley, la universidad en Estados Unidos, que decía que el 30%, que los fundadores de las compañías, de las startups, o sí, los fundadores, las cabezas del negocio, tienen 30% de probabilidad más de hacer burnout que otra persona. Wow. ¿Por qué? Por estas otras variables adicionales que nadie más está contemplando. Eso es lo que tú dices. Todo el mundo ve el pasto del vecino más verde, pero nadie está entendiendo que ese pasto puede verse verde, pero detrás del pasto, detrás de esa casa, pueden haber un montón de cosas que nadie más está viendo. Y aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, creo que es un dato bastante interesante que esto se conecta a otro de normalmente, creo que la estadística, si no me equivoco, es arriba del 70% de los fundadores de compañías han declarado que han tenido afectaciones en su vida de pareja, por ejemplo. Más del 70% de personas fundadoras de negocio han declarado que han tenido problemas de pareja durante su proceso de creación de compañía. Entonces, pues, eso te habla de que detrás de ese negocio, detrás de lo que tú construiste, hay otros temas que no naturalmente se ven expuestos, pero que sí te pueden llegar a afectar o no, dependiendo de las decisiones que tú puedas tomar. ¿Tú cómo ves eso, Gui? Yo creo que puedo dar 1000 ejemplos de cómo yo lo percibo y que creo que muchos van a conectar con estos ejemplos. Yo creo que cuando lo veo como una carrera, uno cree que para lograr algo, para lograr correr una carrera de 10 kilómetros, uno requiere entrenar todos los días 10 kilómetros. Y lo más probable es, como dice X Grant Cardone, subestimamos el esfuerzo que requiere lograr llegar a esos 10 kilómetros. Porque cualquier incidencia que tenga en el camino, la más mínima, por ejemplo, que llueva, ya cambia, acá va a cambiar el esfuerzo que requiere y probablemente no llegue a meta, no cumple la expectativa de los 10 kilómetros. Algo que entiendo, y esto es algo que me encantaría que conectemos con esta cuestión de entender que detrás del proceso no es solamente lo que se ve. Hay muchas cosas que no se ven, que tienen que ver con lo que de algún modo entendemos que hace que funciona y que es vital y que muchas veces no tiene que ver ni con el dinero, muchas veces no tiene que ver ni con las ofertas, ni con el producto, sino con una serie de cosas que hacen que esto se logre. Así como está el costo de construir un negocio, está el costo de construir una relación, un costo de construir un equipo, el costo de construir confianza, el costo de construir la aceptación de un producto, aceptación de un servicio, el costo de construir validación para que un cliente me compre, el costo de inyectar o que un mercado entienda la solución. Hay muchos costos que hacen a un costo que muchas veces es mucho mayor, y en emprendimiento a veces el que se lanza a emprender sin amar la acción de emprender solamente por moda, acá en el 2018 al 2021 en Argentina fue la moda del emprendimiento, aparecieron miles de emprendedores porque se impuso una idea de emprender y hubo miles de personas que dijeron, yo no sabía que emprender era ir a la guerra. Tan difícil. ¿Por qué es tan difícil? Sí. Y el que ama emprender, el que ama los desafíos por ahí, entiende de que no es solamente me levanto, cumplo horario de 8 a 12 o horario comercio de 9 a 16 y me voy a mi casa y se acabó. No, emprender o los negocios son mucho más complejos, requiere un mega esfuerzo
obviamente si querés lograr algo que supere la expectativa. Yo creo que si querés ganar una maratón, corriendo 10 kilómetros por día no la vas a ganar. Yo recuerdo una maratón que corrí una vez que me lancé sin entrenar, lo hice como un objetivo sin haber entrenado nunca, me lancé a correr, vi que el ganador terminó la carrera, a pesar de que ganó, y volvió a hacerle el camino al revés. O sea, así como fue y llegó y ganó, terminó y volvió corriendo todo el circuito contramano. Obviamente esa persona siguió entrenando como diciendo, no, me quedo margen para seguir entrenando para la próxima carrera. Yo creo que ese esfuerzo es ese costo que es el que no se ve, el que entendemos que es fácil cuando lo ves en el ganador, pero ¿cuánta gente estás construyendo en este momento y entiende de que no alcanza con lo básico? Y algo que agrego, y te voy a preguntar, es ¿qué pasa o cómo entendés este costo? ¿Cómo entendés que funciona el costo con el paso del tiempo? Y cómo vienen los resultados a partir del costo. No sé si te ha pasado que muchas veces el costo es muy alto al principio y sostiene alto muchos años y después ves que el costo empieza a bajar. ¿Cómo entendés vos que funciona en el día a día en las empresas y cuándo se aplana la curva de costo? ¿Cuándo empieza a torcerse esto? Pues mira, eso es una muy buena pregunta. O sea, no creo que haya una fórmula de nuevo específica de en qué momento ya se te aplana la curva y ya. Lo que yo veo es, o desde mi percepción, es que hay que entender que este costo no es un costo, o sea, el costo de hacer lo que estás haciendo no es un costo necesariamente negativo, sino hay que verlo como algo de alguna manera positivo, porque detrás de eso son aprendizajes, ¿no? Y a medida en que tú vas entendiendo y eligiendo, ojo a esto, eligiendo el costo con el que estás dispuesto a pagar, lo que estás dispuesto a sacrificar, lo que estás dispuesto a poner sobre la mesa, al final, eventualmente, como tú dices, se traduce en otra cosa. Entonces, al principio, claro, naturalmente siempre es mucho más difícil desde todas las aristas, ¿no? Entonces necesitas un budget para empezar a experimentar, para probar, para quemar, para hacer validaciones, para entender, funciona, no funciona. Sí está funcionando, pero me sale muy alto, ¿qué hago para reducirlo? Y ahí naturalmente es costoso, ¿no? Operar es costoso, pero dependiendo también en dónde estés, porque cuando empiezas en un proceso de escalar, en un proceso de crecer, también seguramente ese ejercicio ya no es costoso, pero va a llegar otra cosa que es más costosa, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener un emprendimiento donde tienes 3, 4 personas trabajando desde casa a vete a tu primer local, ¿no? Donde ya tienes que pagar un arriendo fijo mensual, vendas o no vendas, ¿no? Entonces, como que, ¿qué hace la gente? ¿O se queda vendiendo entonces de su casa o se arriesga de alguna manera luego a ir a la calle a tener locales? ¿Y qué pasa? El que ya está creciendo, entonces ahora necesita uno más grande, una fábrica, no sé qué. Entonces, como que costos siempre van a haber. Lo que pasa es que en la medida en que, y esa es mi lectura, en la medida en que el costo es más grande es porque naturalmente eres más grande, naturalmente estás entendiendo otras cosas y naturalmente estás creciendo, ¿no? Por ahí alguien dice como que si tú quieres que tu negocio crezca, tienes que aprender a entender la deuda. O sea, no hay forma de no crecer si no entiendes la deuda. Y endeudarse muchas veces es un costo que puede ser doloroso para algunas personas, ¿no? Porque detrás hay muchos compromisos, porque detrás hay muchas otras situaciones. Entonces, yo creo que el ejercicio es de entender que esto en el tiempo termina pagando, esto termina volviéndose más que un costo. Si lo ves desde ese otro ejercicio, se vuelve como una inversión. Y lo hablo incluso desde el tiempo, ¿no? Deloitte dice que los emprendedores trabajan en promedio más horas que las personas de una estructura organizacional normal. O sea, un empleado normal versus un emprendedor trabaja mucho más horas el emprendedor. Y que eso es lo que tú dices, o sea, como que todo el mundo decía emprender es fácil, vamos a emprender, pero después cuando empiezas a emprender te das cuenta que tienes que hacer mucho más, tienes que hacer 4 o 5 roles, te vuelves todero, tienes que ser el CEO, pero también recursos humanos, pero también quien conecta al internet, pero también quién, y eso se traduce en más horas de trabajo eventualmente. Ese esfuerzo adicional que tú estás poniendo sobre la mesa, como el ejemplo del corredor o el que está haciendo la maratón y que corre más y más y más, que naturalmente la gente no lo está viendo, en el tiempo se ve recompensado y se ve como una inversión. ¿Por qué? Porque empezaste a trabajar en cosas que nadie más está trabajando, por lo tanto tienes la delantera.
por lo tanto estás preparando un terreno muchísimo más grande, estás preparando una estructura muchísimo más robusta. Entonces, ahí yo creo que es donde hay que entender en qué momento se cambia la curva, en qué momento se aplana la curva, en qué momento. Yo creo que va a depender de la naturaleza, del tiempo, del proceso, de absolutamente varias variables, pero de qué pasa, ¿no? O sea, no existe un negocio que después de 50 años siga siendo igual de complicado, igual de costoso, entre comillas, que naturalmente ya se vuelve más fácil. Camilo, ¿qué costo hoy dirías que sí valió la pena desde tu versión de emprendedor, corporativo? ¿Qué entendés de estos costos? ¿Y cuáles son esos costos que separás? ¿Qué costo fue bueno, que uno debería pasar por eso para llegar y lograr cosas? ¿Y qué costo decís, qué costo deberíamos evitar? Mira, yo creo que va a responder lo mismo en las dos para que veas a dónde quiero llegar. Y es, por un lado, el costo que sí vale la pena es tiempo invertido en muchas cosas que he hecho, o sea, que empecé a hacer durante años atrás para llegar de alguna manera hoy y seguir trabajando en lo que quiero mañana. Sin duda creo que un costo de tiempo que se vuelve gratificante cuando ya empiezas a ver el resultado de cuánto dices, puta, valió la pena. O sea, de verdad, esto vale la pena. Valió la pena tanto esfuerzo, tanta trasnochada, tanto esto, ¿no? Pero por la misma vertical te digo que al otro lado también digo, qué lástima hoy, digo, haber tenido que invertir tiempo en eso otro, porque definitivamente no pasó nada, fue una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces es el mismo, fíjate que es el mismo, tiene el mismo peso en las dos connotaciones. Sin embargo, yo me quedo con la positiva, porque de no ser así, no hubiera aprendido igual. Entonces, por más negativo que haya sido, a mí me dejó una enseñanza, a mí me dejó un aprendizaje de, pues ya sé que no me debo meter, ya sé que no debo hacer eso. Y digamos, hay algo que se convierte para mí algo claro, o como que se volvió un mantra, sobre todo en el tema de los negocios, y es, hoy aprendí con esa experiencia a no meterme en los negocios en los que yo realmente no entiendo nada. Entonces, porque negocios hay 400 mil millones afuera, formas de invertir las que tú quieras, que te invitan a hacer cosas, lo que tú quieras. Pero yo aprendí a no meterme en los negocios en los que no tengo ningún conocimiento, ni siquiera el más básico. Entonces, mi manera de darle la vuelta a eso es, soy consciente de que cuando quiero entrar en algo que no conozco, tengo que asumir un riesgo. Entonces, ese riesgo del costo del aprendizaje o del costo de la oportunidad, como lo llamo yo, ya naturalmente es mucho más sensible en mi forma de ver las cosas, que ya no, como que no es como que no me importe, pero como que le resto la importancia, y desde mi cabeza también, porque lo que voy a recibir no es un beneficio más allá de la información, más allá de entender cómo funciona, más allá de saber un poco más, pero de manera directa, ¿no? No como un alejado, no porque lo escuché, no porque me lo contaron. Yo quiero vivirlo. Y eso aprendí. Y eso me costó tiempo, porque antes yo decía como, pues no pasa nada, entro allá y pues si les va bien, vamos, y si nos va mal, pues no pasa nada. Pero después entendí, es como, no, yo quiero saber es por qué nos va mal, claro. Por qué no funciona. Porque sí, cool, porque es más fácil contarlo, pero nadie dice por qué no funcionó. Es más difícil. Entonces ahí es donde yo digo, hoy aprendí, y el tiempo me lo ha dicho, y es a veces ese costo es un costo de aprendizaje, es un costo de entender qué es lo que hay detrás, el costo de por qué no funciona, para que con esa información puedas luego tomar otras decisiones. Muy, me dejaste pensando porque yo estaba pensando cuáles eran los costos malos que yo tenía, y algo que aprendí con el paso del tiempo, al margen, que es, comparto esto de el costo de meter en algo que no entiendo, y que el umbral de riesgo no sea mayor a X porcentaje, que hoy yo digo, por lo menos tengo que conocer el 10% o el 20% del problema que resuelvo, la industria que estoy abordando, la solución que tengo, con quién me voy a asociar, por lo menos un 20% de todo lo que tengo que mínimamente conocer. Pero un costo que yo hoy, después de 15 años en emprendiendo y corriendo piloto, industrias y ejercicios, es el costo de frenar y repensar y quedarme quieto. Creo que un costo que es altísimo, y que a veces pensamos de que va a ser peor tomar una mala decisión que no tomarla. Posponer decisiones es un costo altísimo,
que muchas veces uno rápidamente puede validar una mala decisión, pero uno no puede validar una no decisión. El no decidir, por ahí me pasó muchas oportunidades, es un costo que es altísimo y que en un momento tengo que decidir, o sea, tiene que pasar eso. Y frenarlo a veces, creo que decidir mal a veces debería ser un ejercicio en el cual debe ser más valioso que no decidir. Ese es un costo. Y ahora me voy a contradecir. Otro costo, en algunas cosas, esta frase me la robo, pero aplica a muchas cosas en la vida. Esta frase que dice, contrata lento, despide rápido. Creo que en muchos casos, en muchas acciones, uno debería repensar algunas cosas, pero otras no. Habría que poner del lado izquierdo lo que debería ser resuelto rápido y del lado derecho lo que debería ser resuelto repensado. Creo que es un costo que muchas veces nos sale muy caro repensar algo que debería ser rápido, y a veces nos sale muy caro el no pensar algo que es muy importante y muy clave en el día a día de mi empresa. Creo que es súper importante eso. Y Camilo, volviendo sobre esto, ¿qué costo es el más grande que has pagado hoy del hecho de no entender el detrás del proceso de lo que estabas abordando? ¿Qué costo decís vos? Mira, yo voy a lanzarme como emprendedor en un mundo que puede ser digital, que viene muchas cosas nuevas y que hay muchas empresas que están como en esta cuestión de si me meto en algo o no, incurrir en un costo. ¿Qué solución pensás que no meterse o meterse nos puede salir brutalmente costoso? ¿No adquirirlo o no adquirirla? Bueno, mira, en mi caso personal, más allá del ejercicio de aprenderlo durante el emprendimiento, yo creo que fue un tema muy personal de justamente desconocer lo que estaba pasando por detrás, ¿no? Y te hago un resumen súper rápido, y es, antes de la pandemia yo tenía como un dinero invertido en un fondo, donde me acuerdo mucho que literal el quien llevaba mi portafolio siempre me decía: Camilo, no se preocupe que su fondo está seguro, nunca vamos a tocar absolutamente nada de su capital, solo se toca básicamente el interés en caso tal, pero su capital está seguro. Y yo, bueno, listo, perfecto. Y me acuerdo que cada vez que teníamos una reunión, volví a decir lo mismo: no se preocupe, su capital está seguro, su capital está seguro, su capital está seguro. Y yo, bueno, listo, no pasa nada. Recuerdo que llega la pandemia 2020 y me llega un informe, y en ese informe yo digo, pues espérate un segundo, porque es que pues ya se está tocando mi capital. Entonces llamo a este señor y le digo: oiga, ¿qué pasó? Porque si me dijiste que casi que me firmaste en sangre y me juraste que es que nunca se iba a tocar mi capital, ¿por qué se está tocando el capital? Quiero entenderlo. Y la respuesta fue: no, Camilo, pues es que fue el mercado, así se comporta el mercado. Y yo, así se comporta el mercado. No, pero ¿por qué? No, pues fue el mercado y pues en esta ocasión perdimos. Y yo, ¿pero por qué? O sea, no, por el mercado, así funciona el mercado. Entonces yo quedé con una sensación de, eso no es una respuesta, y me costó mucho, en este caso, pues dinero, que literal se perdió por no entender qué fue lo que pasó. O sea, para mí hubiera sido mejor que me hubiera dicho: oiga, de verdad cometimos un error, entramos tarde en la posición, o nos salimos mal, hicimos un análisis mal, pensábamos, teníamos las expectativas de que iba a pasar esto y nos jugó en contra, pusimos esto, ¿sabes? Como que algo que de alguna manera me permitiera a mí tangibilizar y entender, pues ya se perdió, no pasa nada, pero ¿por qué? Porque yo no quiero volver a repetir eso o entenderlo desde una perspectiva distinta. Entonces eso a mí me llevó a darme cuenta que si yo no estoy metido y no entiendo por qué es que la puedo cagar, porque es que la puedo embarrar, pues no voy a entender cómo mejorar. Entonces desde ahí dije, quiero sacar mi dinero, voy a hacer un cash out de este dinero, lo voy a administrar yo, y desde ahí como que me volví de alguna manera como mi propio trader, por ponerles este ejemplo, ¿no? Y el pensamiento que llegaba a mi cabeza era, o sea, pues si yo estoy ganando plata, ellos están ganando plata conmigo al otro lado, pero si perdemos plata, solo pierdo plata yo. O sea, ellos no están asumiendo nada ni compensan nada del riesgo
por tomar decisiones que ni siquiera son mis decisiones. Entonces ahí dije, no tiene sentido, vamos a hacerlo al revés. Yo voy a tomar mis decisiones, si son buenas o son malas, no importa. Al final el riesgo lo estoy asumiendo yo al 100%. Si pierdo, pierdo yo, pero entiendo por qué. Camilo, entraste mal. Esa no era. El análisis que hiciste lo hiciste desde otro punto de vista. Te faltaron otras variables. No consideraste esto. Lo que sea. A, B, C, D, F, G. Y si gano, pues va a ganar yo. Y voy a entender el por qué y que sí estoy haciendo bien. ¿Sabes? Entonces como que eso de alguna manera me cambió el chip y me ayudó a entender. Ya luego desde el mundo corporativo, cuando conectaba eso, yo decía, pasa exactamente lo mismo. Hay muchos negocios que están creciendo y vienen en un proceso de crecimiento y no entienden lo que sigue, no entienden lo que pasa y empiezan a pagar a terceros ajenos de su operación, ajenos de su ejercicio, ajenos para ello lo que este tercero también hace, con la confianza de vuelve con resultados positivos solo porque te lo estoy pagando. Y en realidad creo que hay un error de parte del dueño, del emprendedor, de quien toma estas decisiones. Porque si esa persona no está un poquito metida dentro de ese proceso del tercero y no entiende qué es lo que el tercero está haciendo, naturalmente el dolor y el costo de la pérdida es mucho más grande. Y no lo hablo desde el sentido económico, sino de no sabes por qué no funcionó. Y creo que eso cuesta muchísimo más que cuando no te va bien, pero sabes el por qué. Y eso se volvió un mantra. O sea, para mí eso se volvió un mantra. Y es independientemente del negocio en el que tengas, el stage en el que estés, la coyuntura natural que tenga en el negocio, pero con quien tú estés trabajando a tu alrededor, no puedes estar ciego, 100% confiando en que el otro lo va a hacer perfecto y ya, si tú realmente no sabes qué es lo que el otro está haciendo. Porque naturalmente te puede costar muchísimo más caro de lo que te estás imaginando. Ese es mi mantra, esa es mi perspectiva, ese fue mi aprendizaje y yo con esa experiencia nació desde un ejercicio personal y luego lo trasladé a un ejercicio de negocio corporativo también. Sí, pues hay que me pasa lo mismo. Creo que por eso yo siempre uso y quemo la frase nunca pares de aprender. Creo que es súper importante, aunque sea muy poquito, entender qué está pasando, aunque no entiendas nada. Yo creo que el emprendedor que delega 100% de todo y no está al tanto y no entiende lo que está pasando, creo que puede que sea un riesgo el hecho de que eso que está pasando funcione o no. Creo que es súper importante. Por eso es que el emprendedor no es solamente el tipo que, no sé, si es alguien que tiene un proceso de construcción o creación de un producto, no es solamente la creación, no es lo operativo, es todo lo que rodea. Y el emprendedor tiene que saber de finanzas, tiene que saber de legales, tiene que saber de la parte comercial, tiene que saber de marketing, tiene que, por lo menos entender lo que está viendo. Obviamente no hace falta que ejecute, pero sí que entienda y conozca esto que está pasando. Y otro costo es el costo de no crecer. Creo que algo que muchas veces en algunas empresas pasa, esta cuestión de estamos estancados. El estancamiento para mí es un decrecimiento. Creo que el costo de crecer, el costo de no seguir innovando, el no generar productos, el costo de no generar mejoras, el costo de no seguir evolucionando como oferta, como servicio, con la entrega, con el postventa. Ese costo para mí es un costo que es muy alto en esta época de la historia, donde estamos en una época donde todo se comoditiza rápidamente. Creo que es súper importante para sostener en el tiempo las empresas esta cuestión de no quedarse en el tiempo. Creo que muchas empresas hoy se sorprenden, pero después de años de no haber seguido creciendo. Poco, mucho, pero creciendo. Creo que ese ejercicio hace que muchas empresas mueran o estén a la baja, porque el no crecer en algún momento va a hacer que yo, frente al que crece, me vaya quedando en el tiempo. De acuerdo. Sí. Y yo tengo ahí una frasecita que se me viene a la mente, pero además como una forma de cerrar como esta conversación contigo también de tú cómo lo ves, ¿no? Pero por un lado la frase es en todo el proceso de crecimiento en los negocios, yo creo que van a haber miles de facturas. O sea, los costos están sí o sí por default, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Siempre van a haber costos detrás de esto. Entonces te van a llegar facturas del arriendo, de la luz, de esto, de ABC, de contratar, de despedir, estamos en el mar donde esto va a pasar. Pero el tema y la pregunta es, ¿cuáles estás dispuestos a firmar tú?
¿Cuáles estás dispuestos a realmente asumir como costos de tu lado y aprender con esos costos? Porque no todos los costos son para todo el mundo. Entonces, creo que es una reflexión bastante interesante. Todos los negocios tienen un costo, crecer tiene un costo, crear tiene un costo, pero ¿cuál costo estás dispuesto tú realmente a pagar? ¿No? ¿Y para qué? Y eso seguramente puede ser un camino para poder alinear muchísimo más este proceso. Yo creo que algo que me pasa a la hora de emprender y después de... Yo creo que arranqué con este pensamiento de emprender en el 2007, que prácticamente nunca fui empleado. O sea, tuve un ejercicio muy poquito de emprender, de ser empleado, y fui toda mi vida emprendedor prácticamente. Creo que... Mira, estoy tomando aire porque estoy pensando bien la respuesta y quiero transmitir esto que es para mí muy valioso. Creo que en la vida, esto lo aplico para la vida. Creo que en la vida podemos ser el protagonista de la vida que tenemos y podemos tomar acción sobre lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, lo que no podemos afectar. No puedo enfocarme en lo que no puedo tocar, afectar, modificar. Creo que algo que me pasa es, para mí, un mantra para emprender es no ser víctima de mi vida. No ser víctima de mi negocio, no ser víctima de los mercados, no ser víctima sino tomar esa postura proactiva, que es para mí algo que tienen en común todos los emprendedores. Yo siempre digo, creo que en el 2017, 2018, vino Marco Alperín a Córdoba a un evento que se llamaba el Endeavor, un evento que está en todo el planeta, pero un evento que estaba acá en Argentina para la época en la que estaba el emprendedurismo como muy a flor de piel. Y esta persona dijo una frase que hoy me sigue picando la cabeza, que decía: Marcos dijo, yo no apuesto a las ideas, ni apuesto al negocio, apuesto a equipos. Y cuando dice apuesto a equipos, no apuesta al área técnica, sino apuesta a la actitud de las personas que forman el equipo, al margen de lo técnico o al margen de la skill propio, de la parte blanda, digamos, de lo humano. Yo creo que algo que para emprender, el costo que estoy dispuesto a pagar, esto se la robo a Juan Diego Gómez, es dejar la piel en el ruedo en lo que estoy haciendo. Que a veces el costo es no saber lo que viene, pero estar dispuesto a dar ese 5% o ese 10%, ese 20% más para no correr riesgo de no lograrlo. Muchas veces en todo lo que aplico digo, no, yo hago 10x de esfuerzo y lo logro. Si corro riesgo de que algo no logre, estoy dispuesto a pagar más. Y eso significa que tiene que ver con mi energía, claro, tiene que ver con mi esfuerzo, tiene que ver con el esfuerzo como equipo. Y tener un equipo que esté dispuesto a apalancar cualquier proyecto, como puede ser este podcast. No subestimar el costo de las cosas, no subestimar el costo, no subestimar el esfuerzo que requiere algo y dejar un margen de costo en lo financiero, en el esfuerzo, en lo mental, en las horas de trabajo. Dejar un margen, porque nada en la vida es el costo, no todo en la vida es ese costo que vos ves material o en tiempo. Muchas veces es mayor, y si vas a emprender y no estás entendiendo esto, probablemente estés frente a tu próximo fracaso. Pero eso te va a llevar a un aprendizaje. Eso creo yo que no negociaría, ese costo de poner todo lo que haga falta para decir, por lo menos no funcionó, pero puse el 101% o el 105 o el 110% para que esto funcione. Pero bueno, yo te devuelvo la pregunta. Espectacular. Yo te devuelvo la pregunta. A ver. ¿Cuál es ese costo que vos entendés que decís, esto estoy dispuesto a pagarlo y no lo negocio? La tranquilidad. Ese es mi mantra de alguna manera. La tranquilidad. Para mí, lo que no me hace sentir tranquilo, no importa lo que pueda pasar también detrás. No. En este momento, digamos que no. Y esto aplica para todo a nivel de los negocios. O sea, si el negocio no me hace sentir tranquilo, no estoy dispuesto a negociar más. ¿Por qué? Porque entendí que detrás de la tranquilidad hay otros factores que para mí son demasiado importantes porque están conectados a muchas cosas mías. Entonces, en esa intranquilidad, que ya la tengo también un poco como medida, ¿sabes? Como que
hay capas o hay un termómetro de esa tranquilidad, lo que significa para mí cuando veo que se está en una zona roja donde mi tolerancia o mi nivel de frustración frente a esa intranquilidad es muy alta. Esto no es un costo que estoy dispuesto a entrarle. Y eso se volvió algo bueno para mí, porque naturalmente todo lo que hoy vengo haciendo, Guillo, me hace sentir tranquilo. Independientemente si por el otro lado pudiera hacer 4, 5, 20 veces más de lo que estaba haciendo, si me hace sentir en esa franja de intranquilidad, pues no, en este momento no estoy dispuesto a pagarlo. Entonces, pero es para mí, ¿no? Es muy personal. ¿Para ti cuál es? ¿Cuál es ese costo aparte de no estás dispuesto y no te mueves de ahí, independientemente qué tan grande pueda llegar a ser ese éxito? Yo creo que comparto esto de la tranquilidad, y algo que me pasa hoy, obviamente en mi etapa actual, es muy personal esto como emprendedor, es el costo de no hacer lo que amo, o lo que yo siento que amo, porque encima uno a veces se cuestiona, ¿realmente amo esto? ¿Soy bueno en esto? ¿Me es fácil esto? Creo que eso va a venir seguramente en un próximo capítulo. Ser bueno versus amar lo que uno hace. Yo creo que hoy me di cuenta que prácticamente todo lo que hago, realmente conecto con lo que hago, disfruto lo que hago y estoy dispuesto. No me cuesta, no siento que sea un trabajo muchas cosas que hago, porque obviamente entiendo que me encanta lo que hago. Es más, creo que soy un workaholic. Y probablemente he tenido burnout al margen de amar o encantarme lo que hago. Creo en el 2021, cuando vino la pandemia, pegué un volantazo y dije, no me gusta más esto. Creo que algo que no negocio en este costo que estoy dispuesto a pagar tiene que ver con no negocio hacer cosas que ame o que me gusten o que realmente disfrute. No me meto en algo solamente. Me acuerdo que hace unos años me capacité para hacer capacitación en Amazon. AWS me capacitó oficialmente para ser un instructor y para armar infraestructura en la nube y cloud para Amazon. Y dije yo, era un proyecto que era brutalmente valioso en términos de oportunidad, porque me llevaba a lugares donde no hubiese imaginado llegar. Y dije yo, no, porque me di cuenta que no era una cuestión de tranquilidad, de facilidad, de lo económico, sino lo disfrutaba. Y no disfrutarlo me llevó a un punto de decir, gracias, la oportunidad es fantástica, pero no, porque ya ni siquiera amaba el mundo. Así que nada, con eso creo que cierro mi costo dispuesto a pagar con esto. Espectacular. Guillo, para cerrar este capítulo, te voy a dejar 5 tips o 5 consejos que yo creo que son súper importantes, que a mí me hubiera encantado que alguna persona en mi pasado me hubiera dicho, que ojalá quien vaya a escuchar esto tome nota y diga, perfecto, y si creen que hay algo adicional que podamos sumar a la mesa para que más personas escuchen esto y digan, oiga, qué bueno y gracias por haberme dicho esto en este momento, bienvenido. Pero yo creo que hay 5 cosas súper importantes, Guillo, en este proceso. 1, hablando de los costos, y es que creo que tenemos que entender que todo tiene un costo, ¿no? Nada es gratis, o sea, de verdad seamos conscientes que nada es gratis, todo tiene un costo, y lo que tenemos que entender es no ignoremos eso, no ignoremos esos costos. Tip número 1, no ignoren los costos asociados a su negocio, a su proceso, a su crecimiento, a su construcción, no los ignoren. Punto número 2, que creo que es súper importante en estos procesos de construcción, de emprender, y es cuiden su salud mental, porque a veces esto nos puede desviar, ¿no? Y si no tenemos una mente fresca, si no tenemos una claridad y una mente lo suficientemente enfocada, puede ser muy costoso, ¿no? En cualquiera de las dos partes, tanto en tu parte personal como en tu parte realmente del emprendimiento. Punto número 3, aprendan a proteger sus relaciones. Y esto es importantísimo porque a veces, y lo hablábamos en otro capítulo también, uno se asocia de la emoción, pero cuando empiezan las dificultades, el socio ya no es tu socio, se vuelve tu enemigo. No, cuántas relaciones se han roto por diferencias de los fundadores, etc. Entonces, creo que hay que entender a cuidar las relaciones es demasiado importante, y para cuidar las relaciones creo que hay que poner sobre la mesa conversaciones incómodas. Creo que hay que definir y dejar súper claro tiempos, prioridades, y con todo, ¿no? Lo que está alrededor, tu pareja, tus amigos, tu familia. Porque si tú vas a empezar a dedicar más tiempo en el emprendimiento, naturalmente alguien más te va a reclamar ese tiempo
que ya no estás dando. Entonces, si no existe esa conversación, si no se llegan a esos acuerdos, si no se pone sobre la mesa, naturalmente eso puede ser mucho más costoso, ¿no? Cuarto, creo que a nivel del negocio es súper importante que entendamos que el dinero que se invierta, y bueno, no creo que solo a nivel de negocio, a nivel general, creo que eso es un tip que vale muchísimo la pena, y es cuando inviertan dinero, entiendan que el dinero no está para volver al otro día. Cuando se invierte dinero, el mantra y el pensamiento tiene que ser: ese dinero no va a volver rápido. Porque si tú estás en la cabeza, estoy invirtiendo dinero para que vuelva muy rápido para resolver esto, vas a empezar a meterte en otros conflictos que lo que van a hacer es, te van a generar estrés, te van a generar inconformidad y naturalmente todo puede salir mal. Cuando inviertas dinero, invierte dinero pensando en que no va a volver rápido. Si vuelve rápido, genial, pero piensan que no va a volver rápido. Comparto. Y último, comparto casi todo lo que está diciendo. Último, es espectacular, y creo que el último, y con esto ya cierro, Guillo, es justo lo que acabamos de hablar. Define y hagan una lista de qué es lo que no están dispuestos a sacrificar, independientemente cuál sea el resultado. Si no están dispuestos a sacrificar eso, básicamente tienen que entender cuáles son sus límites, sus no negociables. De lo contrario, se puede desbordar el río. Creo que eso es, excelente. La verdad, un tema interesante, muchas cosas por seguir compartiendo. Si quieres sumar algo más, Guillo, bienvenido. Si no, pues de mi lado es todo. Me encantaron los tips. Voy a agregar el nunca pares de aprender. Sigo pensando, sigo creyendo que es un costo que no deberíamos de negociar porque el mundo, estamos en una época en la historia en la cual todo va súper rápido, estamos creciendo, pensamiento, evolución, información, vamos a un ritmo que no hace falta ir a estar en la cresta de la ola, pero es para mí súper valioso eso. Después de esto comparto, creo que el tema de salud mental es algo que para mí hoy vos lo has planteado mucho, no quise meterme mucho en el tema, pero es, según la OMS, en los próximos años va a ser la enfermedad número 1 del planeta, salud mental, así que creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Y el hecho de que todo tiene un costo. Hay una frase que me encanta, no es una frase, sino que es algo que me ha pasado. Una vez fuimos a un lugar y decía el cartel Wi-Fi gratis, la Wi-Fi de internet, y la contraseña es nada es gratis. Por eso me encantó la frase para cerrar esto de que toda la vida tiene un costo y es importante entender qué es lo que sí estamos dispuestos a hacer y qué no. Bueno, nada, nunca lo pedimos a esto, pero siempre en nuestros podcasts queremos que la gente nos siga, que nos escuche, que se suscriban, que empiecen a comentar o que vengan más comentarios. Siempre decimos que lo hacemos por nosotros, así que entendemos que este espacio pequeñito es para tratar de dar un poco de auxilio a ese emprendedor que hoy está o tiene estos problemas y queremos seguir compartiendo con ustedes, y es súper importante que nos ayuden con algo tan pequeñito como un foro. Nada más. Gracias. Venga. Y yo, nos hablamos. Gracias. Chao, Camilo.